La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe con la palabra para hoy. La palabra propicia, la palabra que nos invita a buscar cada día más del Señor y que nos invita a instruirnos en la Escritura. Si la Escritura es el centro y la autoridad en nuestra vida va a ser diferente. Te recuerdo que esta palabra queda alojada en nuestro portal www.caminoestereo.com y también queda en YouTube para que busques el Café con Fe con la fecha del día y escuches el mensaje, estos minutos de palabra que buscan siempre edificarnos, siempre. Comparte esa palabra, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Nosotros hemos estado hablando, en un programa pasado hablamos acerca de Judas Iscariote, ¿verdad? Pero hoy quiero hablarles acerca de quién fue Judas, pero el que escribió la epístola. Judas, pero el que escribió la epístola. Me gusta mucho estudiar las epístolas, las cartas, no solamente las paulinas, sino también el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y ahora Judas, que en realidad vale la pena leerlo. Y Judas es una de esas cartas pequeñas. Tú la puedes encontrar después de la tercera epístola del apóstol Juan y antes del Apocalipsis. Y en realidad tiene solamente 25 versículos. Es un capítulo con 25 versículos. Esa carta se escribió en el año 65 después de Cristo. Año 65 después de Cristo. Vale la pena que la leas. La vas a leer muy rápido, pero vale la pena degustar esta palabra. Siempre llama la atención conocer la historia de alguien que en su pasado fue arrogante. Sí, fue arrogante. De eso estamos hablando y de eso vamos a hablar. Judas fue una persona arrogante. Judas cuestionaba la fe con hostilidad, pero luego ese Judas, ese arrogante, ese que cuestionó la fe, fue salvado por la gracia de Dios. Y después de que fue salvado por la gracia de Dios, ese Judas se convirtió en un defensor a ultranza de esa misma fe maravillosa de parte del Señor. Aún más, cuando esa vida transformada, estimado amigo, es la de alguien que probablemente comió del mismo plato del Señor Jesús, durmió junto a Él ahí, todos juntos, compartió momentos, jugó con los mismos juguetes, sí, con los mismos juguetes que el autor y consumador de la fe. Realmente esto nos llena de asombro. Estoy hablando de Judas, el escritor, porque vivió así. Durmió tal vez en la misma cama porque eran hermanos de madre. Jugó con los mismos juguetes. Judas, el escritor de la carta, amigo oyente, para ponernos en contexto, fue hijo de María y uno de los 4 medio hermanos de Jesús. El Señor Jesús tuvo medio hermanos. Para que lo conozcas, algunos no tocan este tema. Algunos creen que María nunca tuvo más hijos. Algunos creen, lógicamente por la tradición en la que fueron levantados, la tradición de la iglesia tradicional o de la religión tradicional, de que María no tuvo más hijos y que María fue virgen porque concibió al Señor Jesús, ¿verdad?, de parte del Espíritu Santo, y que se mantuvo virgen. Pero no fue así. La Biblia registra que el Señor tuvo más hermanos y que María tuvo más hijos. Mateo 13:55. Están asombrados las personas de la enseñanza del Señor Jesús, y alguien dice
por allá en medio de los comentarios, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí están plasmados los 4 nombres de los hermanos del Señor Jesús: Jacobo, José, Simón y Judas, para que lo tengas presente. Marcos capítulo 6 verso 3 también lo dice, en otra referencia de este verso: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizan a causa de él? Ahí hay referencias diciendo que no solamente tenía hermanos varones, sino también hermanas mujeres. Ahora, no debemos confundirlo con el apóstol Judas, hijo de Jacobo, que es otra referencia bíblica. Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Judas apóstol, Judas el apóstol, fue otro. Y este Judas, el que escribió esta carta, fue el medio hermano del Señor Jesús. Por eso hacemos esta referencia. Se habla hay otra referencia en Hechos capítulo 1 verso 13, donde se habla de otra referencia, pero del Judas apóstol. Dice este versículo: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Está hablando del discípulo. Tampoco debes confundirlo con Judas Iscariote, quien entregó al maestro. Entonces, haz claridad. Ahí en el Nuevo Testamento esos 3 Judas: Judas Iscariote, el que traicionó al Señor; Judas hijo de Jacobo, el apóstol; y Judas, el medio hermano del Señor Jesús. Y vamos a hablar de ese Judas, el medio hermano del Señor Jesús, que escribió esta epístola corta de 25 versículos. Ahora, ¿de él qué podemos decir? Podemos decir, y podemos de una vez sacar una enseñanza: él tuvo un pasado de incredulidad. Si hay un enemigo que hay que vencer, estimado amigo, es el enemigo de la incredulidad. En Mateo capítulo 12, verso 40 al verso 50 se hace referencia. Dice, hablaba el Señor Jesús: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría y Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por los lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Esto va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados de él, y entrando moran allí, y estando allí aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también esta generación perversa. El Señor Jesús en ese momento está explicando, está hablando acerca de la multitud, enseñando acerca de estos temas especiales del Señor. Y dice la Biblia que mientras Jesús estaba hablando acerca de esto, mientras estaba instruyendo a la multitud acerca de esto, llegó María y los hermanos, y dice la Biblia que estaban fuera deseando hablar con él. Y alguien le dice al maestro: tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. El verso 48 de esa palabra dice: pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Encontramos a Jesús que estaba enseñando a sus discípulos y lo interrumpieron porque María había llegado con sus hermanos y estaban fuera y querían verlo. La verdad es que cuando analizamos esta palabra, pues no encontramos una certeza
No tenemos certeza de las motivaciones de ellos en ese momento de por qué iban a buscar al Señor Jesús. O aún total seguridad de que Judas estaba ahí. Pero sí sabemos que tanto Judas como sus demás hermanos no creían en él. Había incredulidad. Dice Juan 7:5, un verso muy corto, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Probablemente los motivos de esa visita no distaban mucho de lo acostumbrado. Desaprobación, sarcasmo. Se cree que los hermanos del Señor Jesús, después de esa referencia de Juan 7:5, que los hermanos no creían en él, si uno ve el contexto anterior a ese versículo 5, el versículo 3 dice, por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y Marcos 3:21 tiene otra referencia. Dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. En realidad había desaprobación, había sarcasmo, los comentarios internos por el contexto de estos versos que acabamos de leer, quizás era Judas, Jesús no tiene arreglo, Jesús está demente, se cree un profeta, se cree un salvador, y seguramente esos comentarios abundaban en medio de ellos. Esa lectura de Juan, de Marcos, nos da una lectura paralela donde nos dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Querido amigo, es triste, ¿verdad? No ser apoyado en los proyectos, ¿verdad? O en los sueños. Cuando tienes algún emprendimiento, algún sueño, alguna idea, es triste no ser apoyado por la familia, los cercanos. Pero ser rechazado y cuestionado en carácter por quienes deberían amarte debe ser muy devastador. Y esto le ocurrió al Señor Jesús. Con todo, el Señor Jesús se mantuvo, ¿cómo? Enfocado. Supo seguir la voluntad del Padre. Muchas veces quizás vino la desaprobación de parte de su familia. Él volvió a enseñarlo. Él dijo en Mateo 10:37, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, hablemos un poco cómo ese Judas viene de la incredulidad que vivía y que acabamos de referenciar a la defensa maravillosa de la fe. La historia de Judas no termina en condenación, gloria a Dios. Después de la resurrección de Cristo, Judas se convierte en creyente. El poder del Evangelio destruyó su incredulidad. El que rechazaba la fe de su medio hermano ahora le reconoce como el Señor de su vida. Qué especial esto. Qué especial. En ellos ocurrió algo especial. Esos que le creían demente, esos que lo trataban con sarcasmo, que no lo apoyaron. Luego Hechos por lo menos hace una referencia. En el capítulo 1, en el verso 14, hace una referencia de ellos. Dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí ocurrió algo especial. Es posible, y dicen los comentaristas bíblicos, que después de la muerte, de ver el flagelo tan tremendo que sufrió el Señor Jesús, de ver que no volvió atrás, que no rehusó, que se entregó, que no dijo una sola palabra, ellos creyeron. Y ellos creyeron porque la voluntad de Dios era esa. Ellos creyeron porque vieron, palparon, caminaron con Él, lo conocieron, vieron el sacrificio del Señor Jesús, vieron la entrega, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario.
el que rechazaba la fe de su medio hermano, ahora le está reconociendo como el Señor de su vida. Si uno lee, por ejemplo, el verso 1 de la epístola de Judas, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas está escribiendo su carta, la carta que lleva su nombre, para una audiencia en una región plagada de falsos maestros. Se parece a nuestra actualidad. Cuando Judas escribe esta carta cerca del año 65 después de Cristo, la iglesia primitiva, como ya lo hemos mencionado en otros programas, está siendo atacada por gente que se ha infiltrado con falsas doctrinas, por gente que quiere hablar de algo que en realidad no tiene y no está basado en las Escrituras. En ese momento se levantan falsos maestros. Judas vivió en un tiempo donde el cristianismo estaba bajo un ataque político severo de parte de Roma, porque Roma se molestaba, se incomodaba al ver cómo el evangelio empezaba a crecer y ellos no podían hacer nada a nivel político. Entonces había un ataque político muy fuerte de parte del control romano y una infiltración agresiva de apóstatas, de libertinos gnósticos. Ya explicamos en otros programas que eran los gnósticos. Eran aquellos que se creían iluminados por parte de Dios y que todo el mundo debía de seguirles, y que habían personas escogidas y a ellos habían que seguirles, y esto se prestaba para la manipulación. Se parece mucho a nuestros días, ¿verdad? A nuestra actualidad. Esos libertinos gnósticos sembraron abundantes semillas para una cosecha gigantesca de errores doctrinales. Judas, cuando escribe esta carta, estos 25 versos, algunos afirman que quizás alguna parte de la carta se perdió, pero él enseña bastante y hace un llamado a la iglesia a pelear por la verdad en medio de una lucha espiritual intensa. Ahí hay otra enseñanza. Nosotros somos llamados a contender por la fe, pero no a contender a manera de discusión, no. Somos llamados a hacer apologética, es decir, defensa del evangelio, defensa de las verdades, defensa de la sana doctrina. Hay una lucha espiritual, esa sí es la verdadera guerra espiritual, donde muchos creen que tienen revelación de parte de Dios, pero es doctrina de hombres, como dice la propia Escritura. Ahora, lo más significativo es lo hermoso que ocurrió con Judas, antes incrédulo y ahora un hombre defensor de la fe, antes burlador y ahora escribe: luchemos ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Eso lo dice el verso 3. Me ha sido necesario exhortándoos para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Solo el poder del evangelio puede hacer esto. Quizás usted, estimado amigo, también fue incrédulo como Judas. Usted y yo fuimos Judas. Fuimos incrédulos. Fuimos burladores como él. Valoremos la gracia de Dios por medio de este evangelio. Este evangelio que abrió nuestros ojos a la necesidad de la salvación. Este evangelio que hemos entendido y nos ha hecho siervos. Estimado amigo, sirvamos con entrega, con pasión. Este evangelio tan especial que hizo el Señor en nosotros. Puede que usted, estimado amigo, sea uno cuya fe es cuestionada, cuya fe es rechazada por aquellos que deberían apoyarle. Sea paciente, la carrera no ha terminado. Hay personas que están escuchando este programa y que son rechazados por sus propios
familiares, son rechazados por personas que aman, por personas cercanas. Muchos han sido rechazados porque están en el camino del Evangelio. Muchos hablan de ti como hablaron del Señor Jesús sus propios hermanos y el propio Judas, diciendo que estaba demente, que debemos hacernos cargo de él porque él está demente, porque no está en sus juicios cabales. Tal vez usted está pasando por esto, pero la invitación hoy es a que los ame, a que no dé por perdida esa batalla, a que ore por ellos, por estos incrédulos, a que no se canse de mostrar el Evangelio, pero por sobre todo no se canse de dar un buen testimonio. Ore, confíe en el Señor, espere en el Señor. Quiero decirle que el Evangelio es poderoso para transformar aún los corazones más duros, más insensibles, más incrédulos. Aún aquellos corazones que todo lo quieren razonar, que todo lo llevan al plano de la razón. Aún aquellos que dicen que no necesitan a Dios. Aún de aquellos que dicen que Dios es como una excusa, una disculpa. Porque todo ser humano tiene que creer en algo y lo dicen de esta manera. Pero tú y yo sabemos que nuestro Dios es un Dios vivo y que Él nos transformó y que es imposible callar. De cierta manera, todos los cristianos hemos sido como Judas. Nos hemos llenado de incredulidad muchas veces. Pero hoy, por la gracia del Señor, somos Judas distintos. Somos como este Judas, hermano del Señor Jesús, que escribe esta carta. Somos Judas llenos de pasión por Cristo, por extender el Evangelio, por contender ardientemente por la fe. Querido amigo, no deje que el desánimo venga si tal vez usted está siendo señalado, juzgado, tratado mal, si ha sido abandonado por su propia fe. No entre en desánimo. Cuando estamos en desánimo, perdemos la motivación para seguir adelante. Cuando entramos en desánimo, la montaña parece demasiado empinada, demasiado grande. Cuando entramos en ese desánimo, el valle parece demasiado oscuro. Cuando entramos en ese desánimo, la batalla parece demasiado intensa. Y entonces podemos perder como ese aliento, como ese coraje, como esa fuerza para continuar, para ir hacia adelante. El Señor nos manda a esforzarnos en Él. Judas escribe esto hablando acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros, y esto nos invita a hacer defensa del Evangelio. No porque el Señor necesite defenderse, no, sino hacer apologética de lo que creemos y lo que nos ha transformado. Está escribiendo Judas, exhortándoles, dice, para que contiendan ardientemente por la fe. Y él lo dice en esta carta, algo que parece un espejo en la actualidad. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero recordarles, dice Judas, ya que una vez ustedes lo supieron, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y también los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en una oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma, como Gomorra y las ciudades vecinas, estas ciudades de la misma manera, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta es una exhortación, esta es una carta de exhortación, esta es una carta de alguien que un día fue incrédulo y ahora está convencido completamente de que Él es el camino, la verdad y la vida. Querido amigo, querido oyente,
Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Y si hay aún incredulidad, llevemos esa incredulidad delante de Dios y contémoslo al Señor. Él puede transformar una vida incrédula a una vida crédula, para creer, para seguir al Señor. A veces ponemos tantas barreras en nuestra propia vida y creemos que aquel que es incrédulo, que aquel que se dice no amar a Dios, no creer en Dios, y alega y pelea y levanta su voz y aún maldice en contra del Evangelio, en contra de sus hijos, en contra del Señor, no nos desanimemos, amemos. Todos alguna vez, estimado amigo, nosotros fuimos incrédulos. Todos alguna vez nos comportamos de la manera en que se comportó un día Judas, pero ahora está defendiendo la fe. Ahora está hablando acerca de contender por esa fe. Dice Judas: tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que nos decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, y estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mira el sentir que tiene él. Tiene un afán, en el buen sentido de la palabra, por dar a conocer la palabra sana. Estamos en medio de un mundo donde no en todos los lugares, estimado amigo, se predica una palabra sana. Estamos en medio de un mundo tan consumista que aún la propia palabra se convierte de esa manera, porque es una falsa palabra, no es el evangelio real. Cuidado. Por eso la exhortación de la epístola de Judas es a contender. Pero yo no puedo contender y conocer la verdad si no me sumerjo en esta verdad. Que el Señor te incentive a buscar plenamente del Señor. Que el Señor te incentive a profundizar en la palabra del Señor. Él finaliza en el verso 24 de su carta. Judas dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Él finaliza así esa carta. Pero me llama la atención cómo inicia ese saludo final o esa doxología. Y aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria. Ese debe ser nuestro deseo. Subraye ese verso 24. Él es poderoso para guardarme sin caída. No estamos llamados a caer, sino a mantenernos. Pecaremos diariamente porque estamos en medio de una naturaleza caída. Vivimos en un cuerpo carnal, con apetitos, pero esos no somos nosotros. Somos lo que Él ha empezado a hacer en nuestro corazón, en esa obra transformadora de parte del Señor. Pidamos al Señor que nos guarde, estimado amigo, sin caída. Que nos guarde aún de nosotros mismos. Que nos guarde, estimado amigo, aún de nuestros propios pensamientos. Que nos guarde el Señor en todos nuestros caminos, en todo lo que hacemos. Siempre el Señor está allí. Ten temor del Señor, de agradarle en todo lo que tú haces, y tú verás cómo esa misericordia del Señor
Y eso que sentía Judas por contender por la fe, por vivir de manera genuina para el Señor, lo vivirás tú y lo viviré yo. Padre, te damos gracias. Señor, quita de nosotros, por favor, la incredulidad. Si hay vestigios en nosotros, residuos incrédulos, como los que tenía Judas, el que escribió la epístola, Señor, por favor, transfórmanos. Señor, porque habían muchos argumentos en él. Y uno de los posibles argumentos, Señor, era que él vio al Señor Jesús crecer, lo vio jugar, lo vio estar en casa compartiendo con sus hermanos en medio de la familia. Las cosas cotidianas que ocurrían en una familia, él lo vio. Pero ahora lo está viendo como Salvador. Ahora entiende el llamado de Dios para su vida. Señor, ayúdanos a entender tu llamado para nosotros. Y no permitas, oh Dios, que perdamos ese llamado, que perdamos ese anhelo que está ahí o que un día estuvo. Si fue así, Señor, permite que ellos lo recuperen. Te lo pedimos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.